Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Seguramente muy bien con el cuidado de Dios. La clase anterior aprendimos que solo en Jesús podemos tener el regalo de la vida eterna. Hoy día aprenderemos un tema también muy importante. Miremos estas plantas o estos árboles y ¿en qué nos hacen pensar? Claro, en que ellos crecen y luego dan frutos, ¿no? Entonces hoy día vamos a aprender cómo crecer en Jesús. En la Biblia encontramos una historia de Timoteo. Dice Timoteo, cuando aún era pequeño, él le gustaba leer la palabra de Dios. En ese tiempo no tenían una Biblia como esta, sino eran unos rollos tan pesados y grandes que solo allí estaba la palabra de Dios. Allí podían leer la palabra de Dios, ¿no? Que estaba escrito así en rollos. Y dice que también de Timoteo, su mamá Eunice amaba mucho a Dios, también su abuela Loida. Seguramente ellos tenían cada día una hora especial para leer la palabra de Dios. Y allí, dice, Timoteo aprendió que en el Antiguo Testamento estaba escrito por los profetas que Dios enviaría un Salvador. Aprendió que Jesús vendría para perdonar sus pecados. Él aprendió y también entonces él aceptó a Jesús y sus pecados fueron perdonados. Timoteo iba creciendo, pero también seguía aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. No importa en esos rollos pesados, pero él aprendía cada vez más y entonces conocía más de Dios y podía él fortalecer su confianza y su fe en Dios. Un día él conoció a un misionero que se llamaba Pablo. En ese tiempo el misionero Pablo estaba enseñando la palabra de Dios en diferentes lugares. Misionero es una persona que va de pueblo en pueblo enseñando la palabra de Dios y en algunos casos formando iglesias. Y ese era el misionero Pablo. Y él estaba siempre pensando que alguien pudiera ser como él, ¿no? Quería él instruir a alguien para ser otro misionero como él, porque él pensaba, si yo soy un anciano, ¿quién me reemplazará en estos viajes misioneros? No, pero él tendría que elegir a alguien que está creciendo en Jesús. Cuando llegó a su pueblo de Timoteo, que se llamaba Listra, Pablo se enteró de Timoteo. Seguramente que le habrá sorprendido a Pablo. Por eso Pablo le invitó a Timoteo que le acompañara en sus viajes misioneros. Le dijo que pueda ir con él. Y Timoteo se fue con él y fue su compañero de Pablo. Y los dos siempre han ido viajando de pueblo en pueblo y en algunos casos formando iglesias, ¿no? Por cierto, no era fácil, muchas veces han sido rechazados, también algunas veces Pablo ha sido maltratado, y eso sabía Timoteo, ¿no? Pero ellos seguían confiando en Dios y seguían predicando y enseñando la palabra de Dios. Dice un día, entonces, Pablo le dijo a Timoteo que se quedara en la ciudad de Éfeso para que pueda seguir enseñando allí a los hermanos, porque allí habían formado una iglesia y había mucha gente que había aceptado a Jesús como su Salvador y necesitaban ayuda. Timoteo seguro no fue fácil, pero al final él se quedó allí en Éfeso para seguir enseñando la palabra de Dios. Y entonces dice, el misionero Pablo le escribía cartas a Timoteo
motivándole, animándole a que pueda seguir adelante y pueda seguir creciendo en Jesús. Dos de esas cartas que escribió Pablo a Timoteo están aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Se llama Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, ¿no? Y en esas cartas, dice Pablo, le animaba a Timoteo a que pueda seguir creciendo en Jesús. Eran 5 formas muy importantes que le animó a Timoteo a que creciera, ¿no? Le dijo que pueda leer la Biblia y obedecer, que debe hablar con Dios cada día en oración y que debe seguir predicando la palabra de Dios, contando a otros acerca de Jesús. También le dijo que debe mantener su vida limpio de pecado, que debe siempre amar y honrar a Dios. Pero también le dijo que debe tener compañerismo con otros cristianos. Y así Pablo quería que Timoteo siga creciendo en Jesús. Timoteo escuchaba o leía las cartas de Pablo y él entonces estaba muy animado para continuar allí en Éfeso y también en otros lugares aprendiendo y enseñando la palabra de Dios. Entonces Timoteo, dice, se fortalecía cada vez más y él sí seguía creciendo en Jesús. Si Pablo estuviera seguro hoy día también en medio de nosotros, nos diría igual para que nosotros podamos crecer más y conocer más de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo nosotros también podemos crecer en Jesús. Mira, dice, ¿cómo vamos a crecer? Podemos usar nuestra mano. Dice, uno, leyendo la Biblia y obedeciendo. También debemos orar a Dios cada día, en todo momento. También debemos contar a otros lo que sabemos de Jesús. Y también debemos tener nuestra vida limpio de pecado, ¿no? Y dice tener compañerismo con otros cristianos también. ¿Cómo? ¿Dónde? En la iglesia. Cuando nosotros vamos a la iglesia, podemos conocer a otros que también confían en Jesús. Es cierto que hoy no podemos porque todos estamos en casita, pero cuando llegue el momento, será bonito que tú puedes ir a la iglesia, que también, o a un club de niños, y allí vas a aprender más de Dios con otros que saben también de Dios. Bien, entonces esas son las 5 formas en las que nosotros también podemos crecer en Jesús.